Bienvenidas a nuestro taller Una mujer como tú. Hablaremos sobre la sanidad interior a través de las experiencias de las mujeres de la Biblia. Sea que estés disfrutando de este tiempo al junto de la comunidad de Patreon en vivo o que lo vayas a ver diferido, pues de la misma manera te saludo y hemos orado para que sea una bendición todo lo que recibas en este taller, teniendo siempre presente de que es el Espíritu Santo mismo, de que estoy aquí solo como una facilitadora, pero que es la obra absoluta del Espíritu Santo, quien va a hacer esa sanidad en ti, esa liberación y de una manera específica en el tema que hablaremos hoy, quien te va a dar la fuerza de perdonar y de cerrar los ciclos emocionales en tu vida. Una mujer como tú. Comenzamos con Agar, encontrada en el desierto y el llanto de su hijo que se escuchó. No sé si ustedes, al igual que yo, no habrán escuchado mucho predicar sobre Agar. Nos enfocamos siempre en Abraham, en Sara, y Agar sale solo a relucir como que, bueno, sí, la que Sara buscó en medio de su desesperación, creyendo que ya Dios no iba a contestar o a cumplir, más bien a cumplir la promesa que había hecho para ella, para con Abraham, de darles un hijo cuando ya estaban de muy avanzada edad. Así que identificamos a Agar como esa criada, quien se le pidió que accediera a esto y quien fue la madre de Ismael. Pero a través de Agar vamos a ver la importancia de darle cierre a esas situaciones emocionales que tenemos en la vida para poder ver entonces el cumplimiento de Dios sobre nosotras. Vamos a hablar de la relevancia del perdón y esos pasos para cerrar esos ciclos. Pero antes quiero que analicemos 4 puntos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hablar sobre Agar. La historia de Agar es una historia bastante poderosa, es una historia llena de revelación en cuanto a cómo es el carácter de Dios, a cómo Él hace las cosas. Él nos encuentra cuando vagamos en lugares desiertos y esta es una de las bellezas con la que comienza la historia de Agar. Y es importante que repasemos Génesis 16 y Génesis 21 porque es a través de estos dos pasajes donde se nos revela que la historia de Agar y de Ismael es la historia misma del pueblo de Israel. Y es sumamente interesante el que como pasó todo en la vida de Agar, nos hace entender a nosotros que Dios tiene unas maneras de crear, de cambiar historias y de convertir arte en algo que vemos tan desastroso, tan colapsado o incluso como injusto. Porque pasando al punto 2, al hablar de Abraham y Sara, vamos a ver que la vida de Agar realmente fue como injusta. Cuando lo llevamos a nuestra lógica, a nuestra humanidad, decimos, es que ¿por qué Agar tuvo que pasar lo que pasó? Agar no fue más que la consecuencia de la desesperación y la impaciencia de una hija de Dios, porque entendemos que Sara era hija de Dios, eran una pareja que Dios se le apareció, le dio una promesa, envió, ¿verdad? Su ángel ahí a dar ese mandato. Y recordamos a Abraham como el padre de la fe. Sin embargo, antes de ver este cumplimiento, la desesperación de Sara y la falta de carácter y autoridad de Abraham en el instante de ponerle un stop a su petición, vemos cómo afectó no solo la vida de Agar, sino toda una descendencia y hasta el día de hoy. Cuando queremos ayudar a Dios, podemos alterar el plan perfecto que proviene de Él. Y lo triste es que cuando muchas veces hacemos esto, arrastramos a personas inocentes con nosotros
y lo involucramos en esta desobediencia. El punto 3 es que el encuentro del Señor con Agar en el desierto es la segunda parte también como de la historia que qué bonito, qué hermoso. Pero antes, repasemos. Agar quiere decir la que huye, forastera, errante. Es interesante cómo a lo largo de nuestra vida, muchas veces las cosas que atravesamos, incluidas las situaciones emocionales que enfrentamos, están tan de la mano con el significado de nuestro nombre. ¿O no se han dado cuenta que muchos de los hombres de Dios que están en la palabra, tras el encuentro con Jesucristo, no se le hacía un cambio de nombre? Cuando Dios intervenía en la vida de alguien, hacía un cambio de nombre, porque se tenía como costumbre y aún hasta el día de hoy, esto es bien marcado en el pueblo de Israel y algunas tradiciones y nosotros también como hijos de Dios deberíamos tener esto pendiente, que el nombre está muy mezclado como que al destino de una persona. Muchas veces he escuchado personas donde dicen, no, todas las ladies son así, o todas las María, o todas... Y lo interesante es nosotros entender que aunque en algún momento en el trayecto de nuestra vida, sí, pasemos situaciones y tomemos decisiones en honor a ese nombre, Dios no es limitado por esto. El Señor, sin importar tu nombre, tu apellido, tu cultura, el linaje de donde vienes, no importa. Cuando Él tiene un plan contigo, cuando Él va a salir al encuentro contigo, nada de esto es algo que lo detiene para Él hacer lo que ya dispuso a hacer contigo. Al contrario, en ese lugar, con ese significado, con la mochila que cargas, con todo lo que viene detrás tuyo, Dios sale a tu encuentro, así como salió al encuentro con Agar, que la encontró ahí en esa zona de dolor, en el lugar del desierto. Fue allí donde el amor y la gracia del Señor abrieron paso para que su milagro, sus promesas, su intervención vinieran sobre la vida de Agar. Entonces, quiero hacer otra vez como que un repaso en la historia. Conocemos que Dios promete a Abraham este hijo. Pasa el tiempo, la promesa ellos la ven inalcanzable, no ven que pasa nada. A Sara se le ocurre el decirle, ¿verdad?, a Abraham esta estrategia que tenía con Agar. Lo leemos textualmente en Génesis 16 del 5 al 6 que dice, entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. Agar era esclava, no tenía derechos, no tenía posición, no tenía voz ni voto, y sus amos podían hacer con ella lo que quisieran. De hecho, la petición que Sarai le hizo a Agar no era algo extraño ni raro. Para la época y dada la circunstancia de que muchas veces algunas mujeres podían ser estériles y esto era como que tomado como maldición y digamos que frustraba a las mujeres y era una afrenta, era una vergüenza, era común que muchas esclavas se dieran y tuvieran hijos de sus amos. Esto era aprobado, no era algo diferente o extraño que de alguna manera ellos estaban haciendo, pero no era el plan de Dios, no era lo que Dios le había prometido, no era lo que Dios quería. Agar concibió y una vez que supo que estaba embarazada, comienza su afrenta contra Sarai. No sabemos qué pasaba por la mente de Agar. La Biblia no nos registra qué edad tenía, no nos registra si estaba haciendo malestares o como le llamamos comúnmente mala barriga.
los cambios de humor que quizás hormonales ocurre en una mujer embarazada. No sabemos si vino temor sobre ella de pensar, a este hijo me lo van a quitar, no lo quiero dar, es mi hijo, no voy a soportar verlo crecer, llamando a otra como madre cuando fui yo. No sabemos qué podía estar pasando por la mente de Agar, pero ciertamente había un dolor, había una raíz de amargura, había una herida, algo estaba pasando en la vida de Agar que de repente, luego de ceder a esto, cuando se da cuenta que sí se logró el plan que ésta tenía, comienza a mirar con desprecio a su dueña. Eso es al menos lo que Sara le expresa a Abraham para decirle que la saque, que la destierre, o la decisión, porque el destierro fue luego con Ismael, pero en este momento, cuando Abraham le da la autoridad de haz con ella lo que quiera, eso fue lo primero que pensó, me imagino, Agar, tengo que irme, porque no me está votando directamente, pero me está maltratando. Estoy recibiendo maltratos cuando tú fuiste que me dijiste que me acostara con mi Señor, cuando tú fuiste quien quisiste que quedara embarazada. Y quizás toda esta situación llevaron a Agar a eso de dar cumplimiento a su nombre y huir al desierto. ¿Cuántas veces nosotras no nos hemos sentido como Agar? Utilizadas, nos hemos sentido como un objeto, nos hemos sentido despreciada, maltratada, hemos dado quizás el todo por alguna relación, ya sea de amistad, sea de pareja, de familia, en algún ministerio, en algún lugar de trabajo. Y cuando vemos que las cosas están funcionando, cuando creo que sí vamos a estar bien, de repente ya no soy importante, ya no soy necesaria, ya no tengo que estar en ese lugar, no me necesitan. Y lejos de tener quizás la autoridad de decir, saben que me equivoqué o quiero que te vayas, no estás en este lugar más, comienzan el maltrato. Y así muchas veces pasamos cosas injustas en nuestras vidas. Encontramos personas que luego de que nos utilicen, nos hagan sentir como objeto, comiencen a maltratarnos, porque en el fondo no son valientes para decirnos las cosas como tal. Y aquí lo que yo veo es una guerra de emociones entre Sara y Agar. Ambas tenían que tener cosas en su vida que no las justifica una ni la otra, pero estaban ambas reaccionando de una manera defensiva, de una manera herida, de una manera amargada. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera, que te han juzgado mal? Puede ser que no sea alguna vez. Puede ser que ahora mismo estés pasando esta situación. Pero ¿sabes qué? La historia de Agar no queda aquí. Y ni la tuya ni la mía van a quedar en cómo estamos. El encuentro del Señor con Agar en el desierto. Ahora sí desarrollamos ahí el punto 3. El ángel del Señor la encuentra en el desierto. Fíjate que no fue Agar que lo encontró. Ella no estaba buscándolo. Ella salió huyendo. El ángel es quien la encuentra, porque Dios siempre nos encuentra en el lugar de nuestro tormento. En Génesis 16:8 dice, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña, respondió ella. Notemos que el ángel la llama por su nombre. Aunque Agar se sentía quizás utilizada, estaba amargada, estaba cansada de los maltratos de Sara, estaba cansada de haber sido objeto de y ahora de alguna manera todo cambia. Me siento que todo a mi alrededor está contrario, me siento nublada. Lo mejor es huir, tengo que salir de esto. Pero cuando está allí oyendo, el ángel la llama por su nombre. Y es lo que Dios hace con nosotras. Nos llama por nuestro nombre. Eso habla de que nos conoce, de que aunque en el momento nos sintamos olvidada, quizá como Agar, ahora ya no soy importante para mi dueña. Ahora ya no le sirvo a mi dueño. Ya ahora no significo nada para ellos. Me voy al desierto. Aquí me quedo, no sé, me siento sin rumbo, desorientada, pero tengo que salir de aquí. Pero el ángel de Jehová la llama por su nombre.
Y eso nos habla de que Dios siempre está pendiente. Y así como llamó a Agar, nos llama a nosotras hoy. Agar solo respondió que estaba huyendo cuando el ángel le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella solo dijo, estoy huyendo. Claro, y es que no tenía dirección, no tenía dónde ir, era una esclava egipcia. Sabrá Dios todo el tiempo, quizás hasta se crió ahí entre los pies de Abraham, de Sara. Quizás no tenía ni contacto con su familia, habrá sido vendida desde muy niña. No tenía a dónde ir, desorientada, sin un futuro, sin saber qué va a hacer con un embarazo. Pero cuando estamos perdidas, es ahí que la voz de Dios llega. Ese es el punto 4. Agar estaba desorientada, no podía proyectarse hacia el futuro. El emisario del cielo le dijo lo que iba a suceder en su vida, porque cuando estamos perdidas, siempre, siempre, la voz de la dirección de Dios llega. En Génesis 16, del 10 al 12, el ángel le dice, de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Aquí yo quiero que hagamos un hincapié. Hay muchas cosas lindas que podemos sacar de acá. El ángel en medio del desierto, ahí donde está en desespero, Agar, sale el ángel de Jehová a su encuentro, la llama por nombre, le da dirección, le especifica lo que va a hacer, le da el nombre de su hijo, de Ismael, pero le habla también de la parte negativa. Aquí seguimos viendo como que es injusto lo que está pasando con Agar. No bastó con ser utilizada, con estar con un embarazo que probablemente no estaba en sus planes, o sea, no era lo que en el momento quizás ella anhelaba o en las condiciones, en la forma en cómo todo sucedió. Y como si fuera poco, el ángel de Jehová le está diciendo, va a haber una descendencia, ese es el nombre que tendrás para tu hijo, porque el Señor ha escuchado tu aflicción, pero este luchará contra todos y todos contra él y habrá enemistad entre sus hermanos. Muchos teólogos dicen que hasta el día de hoy, ¿verdad? Creen que todo lo que pasa con toda esa área siria, los árabes musulmanes, contrario a Israel, y la guerra que hasta el día de hoy vemos son los descendientes de Ismael, son los ismaelitas. Y en la misma Biblia registra lo tremenda que fue esta descendencia, todo por la decisión de dos hijos de Dios que en su desesperación arrastraron a una esclava que en su momento, hasta ese momento, era inocente y ajena a la promesa que Dios había hecho para sus vidas. Me parece injusto. Pero lo interesante acá es que aún en medio de la injusticia, aún en medio de ese desierto de la vida de Agar, Dios crea un plan. Y eso es lo lindo cuando podemos derramarnos, cuando estamos en el desierto. ¿No le suena esto el pasaje de Oseas? Te traje al desierto para que te enamores de mí. Algunas versiones dicen para que escuche mi voz de amor, con cuerdas de amor te atraigo. Esto pasó en la vida de Agar, es lo que Dios quiere hacer también en medio de nuestro desierto. Y cuando hablamos de desierto, nos imaginamos que la vida de Agar, embarazada, quizás sin dinero, si huyó, no sabemos qué tanto, si pudo llevar comida o no, si salió rápido, todo lo que se expone al desierto, el peligro que enfrentaba, todo parece que la vida de Agar era una vida de sentirme que nada pasaba. Estoy en los 4 puntos cardinales y no veo nada. Y aunque Dios sé que existe, sé que es real, pero estoy buscando respuestas del cielo y no veo nada.
Me siento triste, me siento desmotivada, estoy con fatiga emocional, estoy mal físicamente. Pudo estar atravesando un proceso de depresión. La Biblia no lo registra, pero sí hacemos la alusión de todas las vivencias que estaba atravesando Agar. Y es que es parte de las cosas que nos encamina a una depresión, a una tristeza profunda. Cuando pasamos y pasamos y pasamos situaciones y nos vemos acorralada, que la única sensación que nos queda es huir, lo único que queremos es salir corriendo. Nos sentimos tan desesperadas. ¿Te has sentido así en algún momento que lo que quisieras es abandonar todo, apagar tu teléfono, no ver a nadie, no hablar con nadie, abandonar todo porque te sientes tan abrumada y sientes que Dios no sale a tu encuentro? Agar pasó por todo esto. Agar también perdió la esperanza. No había para ella un día soleado, todo era gris. Eso sucede cuando una persona está triste, cuando se siente acabada, amargada, depresiva. Una condición que sabemos que tiene asidero espiritual muchas veces, en otras lo tiene químicamente, pero también se da como patología emocional. Claro, el enemigo, ni tonto ni perezoso, aprovecha cada situación de nuestras emociones, nuestras áreas vulnerables para inyectar su ataque espiritual. Pero aquí ahora no te hablo de esto, aquí te hablo ahora de un episodio depresivo, de tristeza, de cuando nos sentimos colapsado emocionalmente, en donde necesitamos una intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo deseo de todo corazón que si eso es lo que ahora mismo tú estás sintiendo, así como Agar, más allá de las pérdidas y de las experiencias tan duras que te hayan tocado vivir, hay un horizonte, hay una esperanza para ti. Aunque te sientas dentro de un laberinto, aunque sientas que no ves ninguna salida, que estás en un túnel sin luz, hay esperanza para ti. El Señor sale al encuentro, el Señor sale a tu desierto. Él tiene grandes propósitos preparados para ti. No es tiempo de rendirnos. Agar, una mujer esclava no israelita, carente de poder o de estatus social, pero registra la historia de Agar. Fue la primera persona en la Biblia a quien un ángel la visitó. Y es la única persona en la Biblia, en la Escritura, en ponerle un nombre a Dios, el Roy, el Dios que me ve. En medio de su desierto, en medio de ser esa esclava que fue tomada para un capricho de una mujer desesperada porque la promesa de Dios no llegaba y luego comienza a maltratarla, ella huye en medio de ese desierto. Se convierte en la primera persona en quien un ángel aparece, en la primera y única persona en ponerle nombre, un nombre a Dios, el Dios que me ve. En medio del dolor, en medio de las dificultades, Agar recibe bendición, Agar recibe ríos en medio de ese desierto. Y estas son buenas noticias para ti, para mí, que también en un momento podemos sentirnos así. Y Dios tiene esa forma de hacerlo. En medio de sentirnos colapsados y de estar corriendo y deambulando y sentir que somos sobrevivientes de maltrato, de abandono, de rechazo, Dios sale al encuentro y nos marca la historia. Y aunque hay cosas que ya no van a volver a hacer, ya está embarazada, ya no puede desembarazarse, ya las cosas pasaron como tenían que pasar, gloria a Dios. Pero cuando obedecemos a Dios, Dios cambia nuestra historia. Y aquí es donde comenzamos con la importancia de cerrar los ciclos emocionales. En el camino de los ciclos emocionales nos vamos a encontrar con el lugar de origen, con el lugar de origen. En Génesis 16:9 le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Aquí seguimos viendo injusticias aparentemente en nuestra humanidad, pero Dios tenía un plan y es lo que hoy vamos a aprender aquí con dar cierre a los ciclos. No te estoy diciendo con esto, quiero hacer un paréntesis de ejemplo, de que Dios para sanarte te va a hacer volver al lugar donde fuiste
abusada, maltratada, golpeada. No se habla de esto. Se habla de que dentro de todo Agar estaba en un lugar seguro, porque Abraham y Sara eran una pareja de Dios, de los cuales también aprendemos que el hecho de que tú tengas promesas de Dios y sea una persona de fe, no te quita que tengas experiencias emocionales que puedan dañar a otros, porque ellos también tenían su bache en este momento que tenían que resolver. Pero eso es algo de lo cual Dios se va a encargar. Pero a Agar no la iban a matar. A Agar no la iban allí a quizás el maltrato que estaba teniendo Sara contra ella. La Biblia no lo registra y no la justificamos, pero tampoco sabemos qué hacía Agar contra Sara. Porque en cuando leemos la historia completa, si es cierto, Sara le dice a Abraham, me mira con desprecio. ¿En qué momento quizás Agar también comienza a decir, yo soy la de la promesa ahora, yo sí tengo hijos, yo sí pude darle? Era una guerra emocional entre ambas que estaban lidiando. Pero cuando el ángel le dice a Agar que vuelva a su lugar, no era para que volviera a ser maltratada. Es que el ángel sabía que habían áreas, tanto en la vida de Agar como de Sara, que tenían que ser trabajadas. Y para que se cumpliera cada promesa que el ángel de Jehová le dio a Agar en el desierto, esta tenía que cerrar correctamente. Tenía que perdonar, le dice, vuelve sumisa. Agar de alguna manera creyó la voz de Dios porque regresó. Y luego más adelante vemos que sí, Dios cumplió cada cosa de lo que le dijo a ella y a Ismael, pero ella obedeció, ella volvió. No digo que sea tu caso literal de que vuelvas físicamente, si tu vida corre peligro o una situación, pero cuando hablamos del lugar de origen en términos generales es que no sanamos huyendo. No se sana dejando todo bajo tierra y bajo la alfombra. Sí, ya pasé esa situación, voy. No se trata del país, la cultura, tu familia, la iglesia. Puedes cambiar todo lo que tú cambies de territorialmente hablando, pero lo que tú no has resuelto aquí dentro, aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que no hemos resuelto, nos va a seguir a donde quiera que vayamos, a donde quiera. Y esto era lo que de alguna manera el ángel de Jehová quería tratar con Agar, de que, de que Dios no la iba a restaurar huyendo, de que Dios necesitaba que ella enfrentara su dolor y lo manejara para darle un cierre saludable. Otra cosa importante en el camino de ese ciclo, no cuando llegamos ya en el camino, todo lo que seguro pasaba por la mente de Agar, es que cuando el ángel le pregunta hacia dónde vas, Agar, de dónde vienes, ella solamente habla, estoy huyendo. O sea, ella en la Biblia no registra que ella se asombra, wow, el ángel, ¿por qué me llamaste por mi nombre? ¿Cómo me conoces? ¿Qué tengo yo para que Dios se me aparezca? No hubo una capacidad de asombro. Ella estaba tan metida en sus sentimientos, en la desesperanza y lo que sentía que solamente habló huyendo. Y muchas veces nosotras hacemos lo mismo cuando nos quedamos en el discurso de lo que me hicieron, lo que me pasó, y en eso nos estancamos en la vida. Y esto puede ser un apego negativo, que es el vínculo afectivo que nos ata a experiencias negativas en ocasiones sin ningún sentido. La decisión de perdonar. Yo sé que en ese trayecto Agar tuvo que ir pensando qué voy a hacer cuando llegue. Ahora tengo que hablarle a mi dueña, tengo que hablarle a mi señor, porque así le llamaban también a los dueños, los amos, señor, dueños. Parece bastante fácil, pero es difícil lograrlo. No sabemos si Sara le dijo, Agar, volviste, te pido perdón. Sí, te fallé, arruiné la promesa de Dios o pensé que ayudaba a Dios, te fallé, te he maltratado, pero como quiera, de todas formas, yo fui quien te motivé a esto, tienes un hijo ya de Abraham aquí en tu vientre, te pido que me perdones. Muchas veces no pasa, muchas veces vamos a tener que encontrarnos nuevamente con personas que nos han herido y aunque ellos mismos fueron nuestros opresores, ellos no nos van a pedir perdón. Y es difícil.
pero necesitamos la intervención de Dios porque el perdonar no depende de que la persona que te haya herido reconozca y te pida perdón. Eres tú quien tienes que darte este regalo. Durante este camino tenemos que seguir avanzando a pesar de la pérdida de los abusos y de las injusticias. Todo resulta con Agar como bien ilógico, bien injusto. No fue lógico, no fue justo, pero tenemos que aprender a vivir con esto. Tenemos que aprender de que muchas veces no vamos a tener explicación. No siempre vamos a tener respuestas a nuestras preguntas. Las cosas que pensamos en nuestra mente muchas veces no las vamos a poder entender. Pero esto no es impedimento para que cerremos el ciclo emocional de la manera correcta y como Dios quiere. Que olvidemos el dolor y que comencemos a ver de que todo lo que yo viví es lo que me ayudó para estar donde estoy hoy, que todo lo que hoy estoy atravesando es lo que me está formando para lo que mañana voy a hacer, voy a ejecutar, hacia donde Dios me está llevando. Es cambiar y dejar de ver el pasado como víctima y dolor y comenzar a verlo como esa plataforma, ese escenario donde Dios está haciendo cosas maravillosas a través de nuestra vida. Logramos asimilar la vivencia del dolor como una experiencia para crecer y para aprender, y no como una caída que nos vuelve vulnerables. Otro punto importante es el y sí. Cuando otros son los que toman decisiones que nos afectan a nosotras, también como quiera podemos sentirnos culpables de decir, ¿y si yo hubiera? ¿Qué habría pasado si? ¿Sería posible que? ¿Por qué le contesté a ese chico? ¿Por qué no lo bloqueé desde el día que me habló? ¿Por qué volví a ese lugar? ¿Por qué acepté ese trabajo? ¿Por qué acepté esa invitación? ¿No te suena esto? Bastante parecido en alguna área de tu vida, de tu historia. El mejor camino para nosotros comenzar a sanar y cerrar ciclos es entender de que ya lo que pasó, ya pasó. Tenemos que dejar de pensar en las posibilidades de que las cosas en el pasado hubieran sido distintas, porque ya pasaron. Ya no hay otra manera de que sean distintas, ya pasó. Lo que sí podemos hacer ahora es que lo que ahora estoy viviendo y con la experiencia de lo que pasé, Dios está en el plan de salir a mi encuentro y cambiar mi historia. Porque yo estoy segura que Agar no quería que la utilizaran. Agar no quería que la lastimaran. Nadie hace planes en la vida para ser traicionado, para ser herido, para vivir una infidelidad, una venganza, una situación de maltrato. Es lamentable, pero parece muchas veces como no haber límites para las heridas que otros seres humanos, incluso muchos de los que dicen amarnos, puedan hacernos. Pero el perdón, en cambio, es siempre, siempre el recurso por excelencia para sanar. Muchas preguntas quedarían sin respuestas en la vida de Agar, pero algo que sabemos es que si Agar volvió y obedeció, tuvo que haber experimentado un camino de perdón para poder luego más adelante enfrentar lo que volvió a enfrentar y tener las promesas de Dios para su vida. Ahora vamos a leer sobre la relevancia del perdón, algunos puntos importantes que te pueden ayudar. Primero, el perdón es una decisión personal. Por encima y más allá de la profundidad de la herida, de cuán hondo nos lastimaron o de quién haya provenido el daño, Dios ya ofreció su gracia para ayudarnos a vencer. Dos, mientras más íntima y profunda sea la relación que las personas tengan con Dios, más fácil les resultará perdonar y seguir adelante. Es que hay cosas que solamente con Dios es posible. Por esto, aunque nos duela y nos choque y parezca bastante extraño, cuanto más una persona le cuesta perdonar,
más lejos está de parecerse de Cristo. Y puede ser que tú ores, que leas la Biblia, yo también puedo orar, leer la Biblia, ayunar, pero mientras en mi corazón haya raíz de amargura, en realidad yo tengo una base legal del enemigo que me está dominando. No se puede cohabitar un corazón amargado, lleno de odio, de rencor, al punto de crecer en la vida espiritual. Entonces, la manera de poder lograr perdón es estar pegado a Cristo. Cuanto más difícil se te está haciendo perdonar, este también es el autoexamen y tu propia evaluación para decir, estoy muy, pero muy mal con mi relación con Dios. 3, para hablar del perdón, lo justo es que reconozcamos la realidad del dolor infligido. Si no nos hubieran lastimado, no habría necesidad de perdonar. Y lo uno con el punto 4. Debemos reconocer cuánto nos duele lo que nos sucedió. Cuando hay aceptación, comienzan los cambios. Es que para yo hablar de perdón, tengo que reconocer. Hay personas que tú les dices, ay, ¿qué pasó con tal relación, tal amiga, tal jefe? No, yo dejo eso así, yo no guardo rencor, no me hable de eso. Eso no es perdonar. Yo tengo que decir, wow, sí, gracias por preguntarme. Esto todavía me duele. Lo estoy trabajando, lo estoy tratando de resolver, todavía me duele y decidí perdonarlo, pero sigo en el proceso. Tú no vas a sentirlo nunca, no esperes sentirlo, es tomar la decisión. Aunque sea por obediencia, tómala, aunque te parezca injusto, absurdo y que nada tiene que ver. Comienza a decir, Señor, yo hoy tomo la decisión de perdonar a. Y de esa manera tú vas a ver, cuanto más ores, cuanto más escudriñes la palabra, cuanto más tiempo pases con Jesús y la decisión que tú tomaste, orar por esa decisión, Él te va a dar la fuerza de perdonar. 5, completar el proceso de perdón es un fundamento para la felicidad. Estaba buscando aquí algo porque creía que había hecho una nota, pero veo que no. Es un fundamento para ser feliz. Es que es imposible que tú tengas plenitud, que tú tengas gozo sin haber perdonado. Puede ser que tú te rías, que sigas trabajando en automático, pero el que no perdona no experimenta el gozo del Señor, no experimenta el vivir en paz. Sexto, tiene que llegar el momento en el que me mueva de la zona emocional de dolor y no quedarme atascada a lo que pasó. Los que mantienen sus memorias activas con los momentos en los que les hirieron casi siempre están llenos de amargura. O sea, tienes que tomar la decisión y decir ya no más historia de victimismo, ya no más la misma cosa donde quiera que voy. Yo necesito hacer un cambio porque ya necesito moverme de esta zona. 7, uno de los mayores problemas que tienen las personas lastimadas es su tendencia a herir a otros. Aun cuando esa no sea su intención consciente, puedo transferir la amargura de mi vida a quien menos se lo merece. Y esto casi siempre pasa con los que tenemos más cerca. Nuestros padres, nuestra pareja, hijos, el entorno donde yo estoy. Y tú dirás, quizás no, Lady, yo realmente no me he convertido en lo que me hicieron. Yo no les estoy hiriendo. Si tú no has sanado, déjame decirte que sí los estás hiriendo. Porque aunque tú no le estés haciendo directamente lo mismo que a ti te hicieron, pero hay gestos, hay ademanes, hay cosas dentro de ti que aunque tú las has normalizado y crees que son parte de ti, en realidad las estás viendo por el filtro del dolor. Queramos o no, consciente o inconscientemente, cuando estamos heridos, vamos a herir. 8, perdonar es deshacerse de la amargura. Cuando nos negamos a perdonar, le damos lugar a la aflicción, a la ira, a la tristeza, a la irritabilidad, a las enfermedades físicas y a la depresión. ¿Cuántas personas no están enfermas? De hecho, se dice de que la falta de perdón es el cáncer del alma. La falta de perdón te bloquea el que tú seas perdonado.
La palabra nos dice de que si no perdonamos, no recibiremos perdón de nuestro Padre Celestial. La falta de perdón te enferma. ¿Cuántas personas no se han sanado de artritis, de cuestiones en la piel, problemas estomacales, de úlceras, de gastritis? Personas que cuya ansiedad, depresión, insomnio y afán que tienen en su vida es falta de perdón. Y a veces dicen, no, 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 es que ya yo perdoné. Si ahora tú escuchando esto, te están llegando recuerdos y cosas a la mente, no lo pases por alto. Quizás Dios anhela que sigas orando por esa persona hasta que de verdad haya una liberación, porque va a haber un momento que Dios te va a poner estas personas, van a haber situaciones que puedan volver a salir a la luz. Necesitas perdonar. La mejor ruta es la que produce la restauración de nuestra alma y esa es la senda del perdón. No hay límites en la paz que se experimenta cuando se perdona y la voluntad del Señor para nuestras vidas es que podamos vivir en paz. Y como nos dice Romanos 12, 17, 18, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Me encanta esta aclaración que hace Pablo porque yo creo que él estaba muy claro de que iban a haber situaciones difíciles, personas difíciles, y que quizás en algún momento, por más que tú pidas perdón, estés sumisa y trates de hacer cierre en ciclos emocionales, no todo el mundo va a tu ritmo. Hay personas que no van a querer hacer cierre, hay personas que no van a querer, pero ya tú cumpliste, porque ahí dice, en cuanto dependa de ustedes. Si ya depende de ti y estás en paz, pero la otra persona no cooperó, ya, tú cumpliste. Hiciste lo que Dios te dijo que hiciera y ya en este caso eso no se te demanda. ¿Cuáles son los pasos para cerrar los ciclos emocionales? Primero, identificar el daño que te han hecho. Tienes que identificar, eso ya lo hablamos, reconocer, volver al lugar de origen, dejar que el Espíritu Santo intervenga y saque de dentro de ti todo lo necesario. Dos, comprende que el ciclo de dolor debe llegar a su fin. O sea, tienes que hacer un cierre de verdad de decir ya, aunque yo en algún momento vuelva a hablar de esto, va a ser desde el lugar de testimonio, desde el lugar de sanidad y cuando Dios me diga. Hay personas que dicen estar sanadas, pero a donde quiera que van hablan de lo mismo que le hicieron, de lo mismo lo que Dios hizo, a donde Dios ahora me está llevando. Y puede ser que Dios te esté usando, te esté abriendo puertas, esté haciendo cosas maravillosas en tu vida, pero sigues realmente haciendo ya hasta un lucro de tu dolor. Porque la historia de victimismo vende. Realmente esta historia tiene un rating, más ahora en nuestro tiempo de redes sociales. Pero el plan de Dios no es ahora que te mantengas estancada en eso que te hicieron, sino que puedas dar un cierre total. Y cuando tú hagas memoria de esto, sea como un propósito. Tres, suéltalo. Tienes que soltar. Yo sé que es difícil a veces el apego, desprendernos de los recuerdos, las experiencias, sobre todo cuando han pasado situaciones quizás en donde hubieron etapas bonitas, recuerdos. Si eres muy como yo, que era una persona muy de apegarme a los regalos, a las fotos, las cartas, si yo quería tener registro de todo. De hecho, todavía tengo una caja por ahí llena de cosas, pero he tratado. Antes eran como cinco o seis. Ahora ya me queda una. Y aún esa está ahí sometida a que si en cualquier momento siento la necesidad y Dios me mueve, a que tengo que salir de ella, aunque me duela en el momento, voy a tener que salir. Tenemos que decidir soltar. Si ya Dios está cambiando tu historia, has perdonado, te estás sanando, ¿qué haces guardando cosas que te atan al pasado? Suelta lo que sea necesario, tienes que soltar. Si tienes en este momento que bloquear, que dejar de seguir personas que tú sabes que no debes ya seguir, dejar de estar así como que stalkeando, llevando vida, conservando cosas con una falsa ilusión, esperanza, tienes que soltar. Cuatro, perdonarte a ti misma. Y puse entre paréntesis trabajar el orgullo porque no existe como tal ese perdón a mí misma.
Hay un post que yo hice en estos días en las redes sociales del pastor Timothy Keller, que no recuerdo bien, pero te voy a parafrasear, en donde él decía que ese tema del perdónate a ti mismo es una trampa muy sutil y es muy a la par de un perfil orgulloso. Porque indirectamente, cuando yo digo que no puedo perdonar, me estoy diciendo que mi perdón está por encima del perdón de Dios. Y la revelación del perdón de Jesús en tu vida y en la mía debe bastarnos. No hay como tal eso de que necesito perdonarme. Lo que yo sí creo que hay es culpa. Es la culpa que te mencionabas recién de, y si hubiera hecho esto, y si no hubiese sido de esta manera, y si hubiese preferido hacerlo de tal forma, ¿por qué contesté? ¿Por qué me imagino a Agar diciendo, ¿por qué le dije que sí a Sara? ¿Por qué me acosté con Abraham? ¿Por qué huí? ¿Por qué tuve que decir esto? Cuando estuve embarazada, ¿por qué no me fui y simplemente no les di la noticia de que estaba embarazada? Pude haberme ido. Ya no hay forma de cambiarlo, ya pasó lo que tenía que pasar. Entonces, la culpa y esa falta de perdón tienes que entregarla a Dios. Y yo creo fielmente que cuando la revelación del perdón de Dios llega a tu vida de una manera específica, este tema del perdón a ti misma desaparece. ¿Qué cosa es más importante en la vida que no tener el perdón de Dios? Y si ya Él te ha perdonado, ¿en serio vale más tu propio yo, tu ego? El perdón de Dios basta. El perdón de Dios basta. 5, acepta lo ocurrido como una experiencia de crecimiento en tu vida. No aceptarlo para mantenerte en esa aceptación de yo soy así, ese es mi carácter, el que me la hizo me la paga, ya yo cambié, ya no soy la misma de antes, ahora las cosas son distintas. No es una aceptación mezclada a vivir con el ciclo del punto 2 de no darle cierre, no. Es una aceptación de decir, ok, esto es lo que pasó en mi vida, lo acepto. Sí, fui objeto de burla, sí, fui abusada, fui traicionada, fui lo que sea que hayas pasado o estés pasando, pero esto me ha hecho más fuerte. Esto me llevó al desierto, esto me llevó a que el ángel de Jehová me llamara por mi nombre, esto me llevó a recibir cumplimiento, esto me llevó a recibir dirección, orden en mi vida, esto me llevó a perdonarme, a ser sumisa, a parecerme más a Cristo. 6, no hables más de lo mismo. Y ya más o menos desarrollé anteriormente esto. Ya tienes que darle vuelta. Ya no hables más de lo mismo. Depende del Señor en todo. En todo tienes que depender del Señor, porque lo que no podemos lograr con su fuerza, sí lo podremos lograr. Él es nuestro pronto auxilio, nuestro socorro. Sin Jesús nada podemos hacer. Y algo muy importante, es el último, pero no menos importante, aléjate de lugares, personas y cosas que te mantengan en el ciclo. A diferencia de lo que te decía de volver al lugar de origen, en este caso estamos hablando de esos lugares que tú sabes que ya tú has perdonado, que ahí no hay nada de que Dios quiera trabajar en tu vida, que lo que tú estás es en un territorio literal enemigo, en donde te están drenando, donde te están impidiendo que alcances el propósito de Dios, en donde tú estás siendo maltratada, humillada, donde tú sabes que vayas donde vayas, no vas a cargar una mochila porque ya tú hiciste lo que tenías que hacer, pero estás en el ambiente y el lugar incorrecto. Entonces, en ese momento, sí va a ser importante que te alejes de esas personas y de los lugares en donde no puedas estar, a menos que ya Dios quiera hacer una restauración. Y aún así, como mismo aconsejo a mujeres que viven maltrato, situaciones de infidelidades, que a veces es necesario alejarse, esperar, ver el cambio, la obra de Dios en la vida de la persona, ver frutos. Y cuando esto se dé, entonces hablamos de restauración, de reconciliación. Pero muchas veces para tú poder sanar, para resguardarte, para poder tener incluso tu vida a salvo, vas a tener que cerrar el ciclo de una manera radical, yéndote del lugar, del ambiente donde estás. Recuerda
Tú también puedes ser Agar, pero es importante que sepas que Dios escucha el llanto y el clamor de sus hijos. La promesa que Dios les dio a Abraham y a Sara se cumplió. Nació Isaac, surgieron los conflictos tal cual como Dios le habló a través de su ángel a Agar, conflictos entre Isaac e Ismael. Sara se da cuenta y en esta segunda ocasión le pide a Abraham ahora de una manera directa que saque a Agar y a su hijo. Y claro, el asunto ahora angustia a Abraham porque se trata de su hijo. Sin embargo, tomó un pan y un odre de agua y los expulsó. Entonces Agar va de nuevo al desierto, pero ahora va con hijo y veamos lo que sucedió. Textualmente Génesis 21 del 15 al 18 dice, cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Dios escuchó el llanto de su hijo. Y hoy Dios te dice igual, no temas, levántate. Así que presenta tu problema ante su presencia. Él abrirá tus ojos espirituales. Tú vas a ver todas las maravillas que tiene Dios reservadas para ti. Él lo dice en Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios escucha nuestro clamor. Esto nos permite ver con claridad que Dios estará siempre al tanto de cada llanto y de cada necesidad y de las situaciones que tengamos con nuestros hijos. No debemos temer, sino confiar en que sin importar de cuáles sean las circunstancias, el Señor siempre va a intervenir. Dios intervendrá para rescatar, para cuidar, para fortalecer a nuestros hijos, a nuestra familia, a ti misma. Dios lo hará. Dios escuchó el clamor de Agar en medio de la desesperación en el desierto. La volvió a escuchar y sale a su encuentro porque la historia no había terminado. En el segundo destierro me imagino que ya Agar ha sanado, ha perdonado, ya no se va con dolor, ya ella sabe que el conflicto entre Isaac e Ismael era ya o sea, había sido ya revelado por Dios desde antes de ella dar a luz. Ya había pasado lo que tenía que pasar. No sabemos qué habrá pasado con Abraham, con Sara, pero con Agar, el propósito que Dios tenía ya. Ella no se detuvo y ahora, ¿qué voy a hacer, Dios mío? En lo mismo. Corrió al desierto, sí, obedeció, la echaron. Pero Dios vuelve y le recuerda, yo te hice una promesa en el mismo desierto y he venido hoy a cumplirla. Dios escucha tu clamor en ese desierto. Sus oídos están atentos a tu llanto y al de tus hijos. Así como Ismael creció, habitó en el desierto, fue un tirador de arco, Él te enseñará que crezcas. Tú habitarás quizás en el desierto un tiempo, pero vas a tomar lo que Dios puso en tus manos. En el desierto es donde vas a crecer, vas a florecer, vas a fortalecerte. Dios ahí sale a tu encuentro, te llama por nombre, seguirá fortaleciendo y perfeccionando su obra en ti hasta que tú alcances lo que Él tiene preparado para ti. Y de todas las cosas lindas que podemos hablar de Agar y muchas de las afirmaciones que en su cuaderno de trabajo ustedes tienen allí, mi preferida fue esta, y es que el amor del Señor es más fuerte que cualquier daño que nos hayan hecho. El amor del Señor es más fuerte que cualquier daño que nos hayan hecho. Hoy
Y en el momento que estás viendo este taller, yo quiero y oramos porque encuentres ese tesoro de decidir reconstruir tu pasado, de dejar que Dios reconstruya tu pasado, de que puedas refugiarte en su amor, porque su amor siempre, 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 su amor y su perdón serán más fuertes que cualquier daño e injusticia que te hayan hecho. Aunque hayan consecuencias de por vida, aunque hayan situaciones que no la pediste ni sabes el por qué tuvieron que ser así, pero Dios y su amor y su fidelidad te abrirán caminos en medio de ese desierto. Él lo hizo con Agar e Ismael y lo va a hacer contigo. Vamos a abrir nuestro corazón al poder restaurador de Dios. Vamos a pedirle que nos haga libre de toda ira, de toda culpa, de cada dolor, de toda vergüenza. Que establezca su orden en nuestra alma, de que nos perdone, de que nos ayude a nosotros perdonar a otros, que tengamos la madurez, la sabiduría, el nivel espiritual de perdonar aún a aquellos que no nos han pedido perdón y que podamos sentirnos seguras en el amor de Dios. Que el Señor te bendiga. Recuerda que aunque puede ser que seas una Agar, el amor del Señor es más fuerte que cualquier daño que te hayan hecho. Y así como Él salió al encuentro de Agar, de la misma manera, sé que sale a tu encuentro hoy. Él seguirá saliendo a nuestro encuentro cuantas veces sea necesario para abrazarnos con su amor y hacernos ver esos ríos de agua viva en medio de cualquier desierto. Perdonemos, cerremos los ciclos, soltemos el miedo, la culpa, la ira, las injusticias, las preguntas sin respuestas. Enfrentemos lo que tengamos que enfrentar y dejemos a Dios cambiar nuestra historia, porque en el día de hoy también se habla de Agar, la que pasó a ser la usada y maltratada. Dios cambia su historia, la llama por nombre, la cubre con su amor, le da el privilegio de salir como el primer encuentro de su aparición y quien le pusiera un nombre que hasta el día de hoy lo expresamos, el Arroy, el Dios que me ve, el que te ve, el que nos ve y nos seguirá viendo en cualquier circunstancia. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.